Buenas noches. López Obrador se mete al corazón de la tierra, Mazahua, una de las regiones más priistas del Estado de México y de México. Y ante los gritos de fuera Peña, promete. No quiero ya hablar mal del presidente Peña porque no soy hipócrita. Saben ustedes que ahora ya se volvió deporte nacional atacar a Peña. Y de ahí se fue al mismísimo Tlacomulco y lo despidieron así. Imágenes que a un mes de distancia de las elecciones dicen mucho, mucho. Tendremos la crónica de las campañas y además. El presidente Peña Nieto repite que las cosas no están tan mal en México. Yo al final de cuentas creo que hay que darle justa dimensión a lo que sí tenemos, porque luego nos autoflagelamos. La Fiscalía de Veracruz le pide a la Interpol que detenga en el extranjero a Karime Macías, la esposa de Javier Duarte. La Marina niega que en el operativo para detener al líder de las autodefensas michoacanas, conocido como el Abuelo, haya habido uso excesivo de la fuerza y violación de derechos humanos. La selección de finales de mayo no hace soñar a nadie. El presidente Peña Nieto criticó a quienes se autoflagelan criticando todo lo que se hace desde el gobierno. Al mediodía, ante productores agropecuarios, el presidente descartó que México vive una situación crítica y aseguró que las reformas impulsadas en su gobierno van a garantizar la estabilidad económica para los próximos años. Hace su momento, nuestro amigo Elías nos decía, la situación está crítica y no tan crítica. Pues es cierto. Primero, no está tan crítica. Cuando hablan de que tenemos crisis económica, bueno, pues entonces, pues sí, una crisis donde estamos creciendo económicamente, donde hay mayor generación de empleo, la cifra histórica de empleo. Yo al final de cuentas creo que hay que darle justa dimensión a lo que sí tenemos, porque luego nos autoflagelamos, nos afrontamos y decimos que estamos mal y el escenario crítico. Cuando ponemos en contexto las cosas, México sin duda es un país que sí está en un proceso de transformación, pero que además se ha convertido ya en una potencia agroalimentaria. Bueno, el presidente Peña Nieto, y en otras cosas, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR le pide a la Interpol la ficha roja para localizar a la señora Karime Macías, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ayer la Fiscalía de Veracruz hizo esta solicitud e informó que hay una orden de aprehensión contra Karime Macías por supuesto fraude contra el patrimonio del gobierno de Veracruz por más de 112 millones de pesos. Imagen Noticias habló hoy con el abogado de Karime y esto fue lo poco que nos dijo sobre estos hechos. Ahorita está medio detenido todo. Vamos a presentar en breve el amparo contra la orden de aprehensión. No tendría más que decir hasta no conocer esa orden. Yo me comprometo contigo que en cuanto como consecuencia del amparo conozca la orden de aprehensión, hago contacto con ustedes para comentarles de qué se trata y qué es lo que opinamos al respecto. Nada por lo pronto. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, denunció recibir amenazas luego de que manifestó su apoyo a las víctimas y abusos de la policía comunitaria de Olinalá cuando estaba comandada por Nestora Salgado, hoy candidata de Morena al Senado. Señores, hace 2 días yo recibí esta amenaza, más bien el día 24 de mayo, en donde me dicen que me van a partir la madre. Eso es lo que yo he vivido constantemente, además de 2 atentados que he sufrido y de los cuales sí dejé constancia. No nada más salí a decirlo públicamente. Dijo Isabel Miranda que no la van a detener. Y quien comenzó la semana hablando sobre Nestora Salgado fue José Antonio Meade, el candidato del PRI. En Querétaro aseguró que las candidaturas
de Nestor Salgado y de Napoleón Gómez Urrutia, el líder de los mineros, son ejemplo de la amnistía a criminales que propone López Obrador. Ya en estos días no habla como candidato, habla como abogados de gente a la que se le ha imputado participar en secuestros, de gente a la que se le ha condenado por robarle dinero a sus trabajadores, de gente que es violenta en las calles, se está haciendo acompañar de delincuentes y de violentos. Nada peor para nuestra seguridad. Por eso va a volver a perder. Quien fuera fundador de un grupo de autodefensas de Michoacán, el señor Juan José Farías, a quien le dicen el abuelo, fue detenido por elementos de la Marina ayer en Tepalcatepec, en Michoacán. La Marina informó que en el operativo no hubo uso excesivo de la fuerza ni violación de los derechos humanos del abuelo. Más que cobardemente los de la Marina, lo que nos hicieron. Miren, nos están tirando a todos, nos están tirando. Juan José Farías, el abuelo, circulaba en una camioneta tipo Ram con su esposa y un nieto cuando dos helicópteros de la Marina lo interceptaron y desde el aire, de acuerdo con los testigos y videos que grabaron, dispararon al suelo para obligarlo a descender del vehículo. De inmediato, pobladores que se encontraban en la zona corrieron para intentar evitar la detención. Miren, nos están tirando a todos, nos están tirando. Pero ya era demasiado tarde. Los marinos habían culminado con éxito la detención y extracción de su objetivo en tan solo unos minutos. Mira, ahí está el abuelo, mira. Mira, ya se lo van a llevar. En el lugar de la aprehensión quedó la camioneta de Juan José Farías incendiándose, presuntamente por los disparos de los marinos, pero también su esposa y su nieto. Tranquilos, señores, tranquilos, nomás tapen las salidas, aquí nadie sale. De ahí el apoyo de su población, que minutos después de su detención retuvo entre 15 y 30 militares que circulaban por la zona. Su idea era intercambiarlos por el abuelo. No somos delincuentes y la prueba está aquí, que les estamos entregando al personal militar sano y salvo. Casi 5 horas estuvieron retenidos los militares hasta que el jefe de la zona militar de Apatzingán y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán negociaron su liberación. Todas las acciones fueron grabadas por los propios pobladores. Entonces estos disparos no fueron al aire, esos disparos fueron directos a la camioneta. Los disparos que ustedes ven en el video son estos y no son al aire. Juan José Farías es considerado por el gobierno federal un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. En 2009 fue detenido, se le relacionaba con aquel señor Shenli Llegón, que tenía mucho dinero en efectivo guardado, pero bueno, salió libre porque no se le pudo probar el nexo criminal. Sobrevivió a un atentado hace 2 años, ahí mismo en Tepalcatepec, y en julio se libró de ser detenido por militares cuando un grupo de pobladores impidió que se lo llevaran tras un operativo. Fuentes de seguridad federales confirmaron que Juan José Farías no contaba con una orden de aprehensión, que lo detuvieron en flagrancia porque traía un arma R-15, además traía otra pistola y droga al momento en que
le pidieron que se detuviera. Ayer también se informó que fue detenida Rosalinda González Valencia, la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, quien le dicen el Mencho. La detuvieron en Zapopan, en Jalisco, afuera de una tienda. Este video que vemos es del momento en que la detienen y le leen la orden de aprehensión en su contra por supuesto lavado de dinero. Está presa en el penal federal de Coatlán, en Morelos, y hoy un juez federal le concedió una suspensión para que no esté incomunicada y pueda ver a su abogado. Bueno, en estas semanas que se ha hablado mucho de usos y costumbres, de las formas en que se castiga, se retiene y se actúa en comunidades indígenas, vamos a ver esta historia. Un grupo de pobladores del municipio del Bosque, esto es en Chiapas, se quejan porque, según ellos, no les han dado 18 millones de pesos que necesitan para obras en sus comunidades. Y como medida de presión, desde hace 2 semanas mantienen retenido así, y ahora vamos a ver cómo, al esposo de la síndica municipal. Señor gobernador, y si no nos pagas de aquí a mañana, vivo me van a quemar, señor gobernador. Así que depende de ti, mi vida. Eres el único que puede darle solución inmediata, señor gobernador, junto con el presidente municipal. Él es Ramiro González Patistán, esposo de Herminda López, síndica municipal de El Bosque, Chiapas. Ramiro González se encuentra retenido desde el 13 de mayo por pobladores quienes exigen el pago de 18 millones de pesos correspondientes al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Desde octubre del año pasado, los habitantes de El Bosque acusaron al presidente municipal, Martín Díaz, de robarse el dinero del municipio y no cumplir con responsabilidades básicas como la recolección de basura. Ramiro González también estuvo retenido en aquella ocasión junto al primer regidor y el director de la Policía Municipal. Los 3 fueron liberados una semana después. En los últimos meses, los grupos opositores al gobierno municipal que mantienen retenido al esposo de la síndica han realizado bloqueos carreteros como medida de presión y ayer quemaron el coche de uno de los trabajadores del alcalde. Por eso no merezco estar colgado frente a un poste. Busquen la manera de cómo solucionar este asunto, señor gobernador del estado de Chiapas. Así que, presidente Martín Díaz Gómez, donde quiera que me escuches, busquen la manera inmediata de poder pagar. Terrible. El gobierno de Chiapas informó que desde hace 2 semanas convocaron a una mesa de diálogo entre las autoridades municipales y los inconformes para buscar una solución a este problema. El gobierno de Chiapas dice que se están tomando medidas para garantizar, menos mal que se están tomando medidas para garantizar la integridad física de este señor a quien veíamos, Ramiro González Patistán. Hablamos con el vocero de uno de los grupos de pobladores que están manifestando con Martín Ramírez y nos dijo que ellos no amenazaron al señor Ramiro González con quemarlo si el gobierno no pagaba la deuda en un plazo de 24 horas. Nos dijeron que ellos no quieren mesas de diálogo, que no lo van a liberar hasta que les den los 18 millones de pesos. Dijeron incluso que no van a permitir que se instalen casillas en la próxima elección, pero el gobierno de Chiapas dice que están negociando. Paula Virrueta habló con Rainer Hagenbusch, el hermano de Holger, el ciclista alemán, quien fue encontrado muerto el 4 de mayo en la carretera San Cristóbal-Ocosingo, en Chiapas. Un caso del que primero la autoridad dijo que había muerto por un accidente y luego corrigió. Dijo que se había tratado de un homicidio. Rainer le contó a Paola cómo van las investigaciones sobre el asesinato de su hermano. Holger Hagenbusch llegó a México el 27 de diciembre y pensaba recorrer el país en su bicicleta hasta que el 20 de abril sus amigos comenzaron a buscarlo en redes sociales después de que no llegó a San Cristóbal de las Casas. Su hermano Rainer decidió viajar hasta México para buscarlo personalmente, donde supo que habían encontrado el cuerpo de un ciclista entre las montañas de Ocosingo.
Rainer habló con Imagen Noticias antes de dejar México y volver a Alemania. ¿Tenías la esperanza de encontrarlo con vida? Yeah. We say in Germany, the hope is the last thing was died. Yeah. La Fiscalía de Chiapas había reportado el caso como un accidente, asegurando que Holger y Krzysztof, otro ciclista polaco, habían sido golpeados por un tráiler antes de caer entre las montañas. Pese a que Holger presentaba un disparo de bala en la cabeza y que parte del cuerpo del ciclista polaco había sido mutilado. ¿Cuál fue el primer momento en el que viste el cuerpo? ¿Cómo lo viste? First we flew by helicopter to Ocosingo and looked on this place who found the two bodies. And in this time, nobody says to me, nobody knows this body is my brother. Only they say we found a dead body. El problema de Rainer ahora es que no puede volver a Alemania con las cenizas de su hermano por una disputa entre autoridades de México y las de Alemania por las investigaciones. The fiscal says, okay, here's your brother, you can burn the body here in the crematorium, take the urn and bring to your mom. After that, one day later, on Friday morning, the embassy called me and say, no, the body is not free. Germany government or German fiscal says, we don't trust the fiscal in Mexico. We make a new case in Germany. Rainer agradeció la solidaridad de los mexicanos y dijo que espera que las investigaciones de casos parecidos al de Holger acaben con una pena para los responsables. Holger is not dead for us. I think he's cycling in the heaven or so. Holger is, in our heart, is Holger alive. I make a tattoo. That's nice. Everybody knows the picture in Facebook when my brothers stay on the bicycle and I make the tattoo for my brother. He's on my side. Se fue de México. Los empresarios de la Coparmex hicieron un llamado al presidente Peña Nieto y al Congreso de la Unión para trabajar lo más pronto en una reforma en seguridad pública para ponerle un freno a la violencia en el país. De acuerdo con la Coparmex, la inseguridad está dejando un severo daño económico y no se puede esperar a que termine la contienda electoral ni a que tome posición un nuevo presidente que ponga en marcha estas medidas hasta 2019. Los maestros de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca decidieron comenzar hoy un paro parcial, así lo llamaron, parcial de labores, y no hacerlo el lunes 4 de junio como habían dicho. Por la mañana los maestros marcharon, se instalaron en plantón en el centro de Oaxaca. Según el gobierno estatal, solo hubo paro en el 9% de las escuelas. La principal demanda de la CENTE es acabar la abrogación de la reforma educativa. El lunes la CENTE, según informó, va a iniciar paro, además de Oaxaca, lo haría en Michoacán, Guerrero y Chiapas. Arely Gómez, la secretaria de la Función Pública, advirtió hoy en el Senado que son alarmantes los datos sobre percepción de corrupción elaborados por instancias como Transparencia Internacional, el World Justice Project o el INEGI, en los que se ubica a México como uno de los países en donde la corrupción es muy frecuente. Permítanme iniciar con una breve reflexión sobre la corrupción que en el caso de México constituye una problemática real, grave e inadmisible. La mayoría de estos reportes tasan dicho fenómeno en base a registros de percepción generada a partir principalmente de casos mediatizados. No obstante, la validez de estos informes es incuestionable y deben de tomarse como una seria llamada de atención a los gobiernos. Veíamos al inicio del programa Andrés Manuel López Obrador en San Felipe El Progreso y luego en Atlacomulco, en el Estado de México,
pues el corazón, un lugar priista, históricamente priista. Ivonne, buenas noches, estuviste ahí en Atlacomulco. ¿Qué más nos cuentas, Ivonne? Ciro, buenas noches. En la llamada cuna del priismo mexiquense, Andrés Manuel López Obrador celebró esta noche su ventaja en las encuestas. Aprovechó López Obrador de defender su estado de salud. ¿Qué les digo a ustedes? Pues no estoy enfermo, estoy al 100. Ellos se ven más jóvenes porque están estirados. Por eso aparecen más jóvenes, se planchan a costillas del erario. Yo estoy al natural. En esta explanada, la explanada Atlacomulco, ahora vacía, hubo lleno total, unos 8,000 asistentes, ambiente de fiesta, batucada, bandas, mariachi, ánimos desbordados, particularmente al despedirse del candidato de Morena. Buenas noches, Ciro. Gracias. Bueno, gracias, Ivonne. Nueva Alianza publicó en sus redes sociales un video que forma parte de la miniserie llamada La decisión de Betty. Van hasta hoy 2 capítulos. En el primero se criticó a Ricardo Anaya y en el segundo, pues ya saben a quién. Papá, mamá, les presento a Andrés. Y quiero decirles que quiero vivir con él 6 años. Después de tanto insistir, ya le toca. ¿Cómo que ya le toca? A ver, ¿y tú ya lo pensaste bien? No, pero creo que lo nuestro puede funcionar. Ricardo Anaya estuvo en Coacalco, en el Estado de México, donde habló de ponerle un freno a la violencia. Por la mañana, en un foro de jóvenes emprendedores, Anaya dijo que la pobreza y la desigualdad se debe a gobiernos ineficaces y corruptos. Ahí rechazó que los empresarios estén presionando a sus empleados para no votar por López Obrador. Más bien lo que creo es que López Obrador está paranoico, que está apanicado y que desde ahora ya está empezando a poner pretextos para su tercera derrota, como ya ocurrieron otras 2. Además, entonces yo lo invitaría, yo lo invitaría a que se serene, que se ponga a trabajar y que si tiene pruebas las presente. En Twitter, Ricardo Anaya escribió: a mí no me cuentan que una mujer es la primera en levantarse y la última en irse a dormir. Yo lo vi siempre con mi mamá. Crecí en una familia donde la igualdad siempre ha sido la norma, por eso un México justo con las mujeres es mi prioridad. Y poco después de ese tuit, también por la vía del tuit, el expresidente Felipe Calderón le escribió: por eso abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable en el PAN y en el país. Esto desde luego en referencia a su esposa Margarita Zavala. Calderón finalizó su comentario con un: pregúntale también a tu mamá si eso estuvo bien. El INE sancionó al Bronco por haber triangulado, según estos recursos, usar empresas fantasmas y utilizar a servidores públicos para recabar las firmas para su candidatura independiente. El INE le puso una multa de 739,000 pesos e informó que estas irregularidades, las ha comunicado ya a la PGR, a la Fiscalía de Delitos Electorales, al SAT y a la Contraloría de Nuevo León para que sean investigadas. El Bronco en lo suyo, el Bronco haciendo chistes. Yo dije que soy un enemigo del asistencialismo y eso que vengo de la pobreza. La pobreza está en la mente de las personas. ¿Usted eliminaría los programas asistencialistas? Más que eso, quitaría la Secretaría de Desarrollo Social. Todos esos son puros huevones. La desaparecería. Totalmente. ¿Qué más tenemos, Paola? Esta mañana se llevó a cabo un operativo en las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa. ¿Cuál es su emergencia? Se acaban de robar un niño. ¿Qué delegaciones? Delegación Tláhuac. Se llevaron a la señora en una camioneta color vino. ¿Cuántas personas bajaron de la camioneta? Dos. Se llevaron tanto a la niña como a la señora. Después de recibir esta llamada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se trasladaron a la avenida Camino a las Minas en Tláhuac
para dar con un grupo de hombres que huían a bordo de una camioneta con 2 mujeres que habían secuestrado minutos antes, una de ellas menor de edad. La persecución llegó hasta Iztapalapa, donde los hombres entraron a un deshuesadero y trataron de huir a pie. Sin embargo, gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad, los policías pudieron detener a 4 hombres y liberar a las víctimas. Los presuntos responsables fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público. Elementos de la policía de Celaya, Guanajuato, realizaron un paro, pues aseguran que reciben malos tratos y abusos del director de la corporación. Después de una reunión entre representantes de los policías y funcionarios del gobierno municipal y estatal, determinaron nombrar a un nuevo director operativo que trabajará como encargado de despacho. Además de restarle facultades al director de la Policía Municipal de Celaya, Jaime Rosales, quien será investigado por las acusaciones. 4 trabajadores quedaron colgando de 2 andamios en Paseo de la Reforma y tuvieron que ser rescatados por bomberos. Los miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas bajaron desde la azotea del edificio de 14 pisos hasta donde se encontraban los trabajadores para poder asegurarlos y facilitar las labores de rescate. Luego de más de 40 minutos lograron ponerlos a salvo. El joven inmigrante de Mali que vive en Francia y que rescató a un niño que estaba colgando de un balcón será ciudadano francés si el Cuerpo de Bomberos de París le ofreció un trabajo. Este fue el premio por su heroísmo cuando trepó un edificio en segundos mientras el niño estaba por caer. Todo esto mientras la gente que estaba alrededor se encontraba aplaudiendo. Fue recibido por el presidente Emmanuel Macron, donde le entregó un certificado y una medalla de oro. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio algunas recomendaciones para los 30,000 mexicanos que asistirán al Mundial de Rusia 2018. Las autoridades pidieron prudencia, ya que podrían ser sancionados si usan máscaras de lucha libre y banderas de otros países en plazas públicas o frente a oficinas de gobierno. Se recomienda evitar demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo. Durante los partidos se pide no insultar a los jugadores ni decir groserías. Permiso, Ciro. Bueno, gracias, Paola. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hoy retomó uno de los temas que le he estado insistiendo. La economía mexicana no está, absolutamente no está en una crisis. De hecho, desde que tenemos registro, se está viviendo el periodo más largo de expansión en la economía mexicana. Si usted me dice, la economía mexicana está en crisis, se equivoca. Si usted me dice, hay un problema de empleo, se equivoca. Si usted dice todos esos datos, se está equivocando. Total y rotundamente equivocado. Tenemos una economía que está viviendo un largo periodo de prosperidad. 2009 fue la última vez que la economía mexicana tuvo una caída. Hoy estamos viendo los datos de empleo. Desde que hay registro en la historia del Seguro Social, nunca habíamos tenido un mejor cuatrimestre como este. Hace 10 años que no se generaban tantos empleos para un mes de abril. Y lo que estamos viendo son 2 visiones totalmente diferentes. Una, échame la cámara, una son los hechos. Una son los hechos concretos de la economía. Una economía que crece, que avanza, que está generando empleos, que los que más han crecido entre los afiliados al Seguro Social son los que ganan entre 6 y 8 salarios mínimos, mientras se han reducido los que ganan el salario mínimo. Y otra es la posición política, el yo creo, yo me imagino, yo sé, yo siento, yo sospecho. Tenemos que hacer buen análisis económico. Muy bien, remátala, David. Y una de las maneras de hacerlo es no estar viendo señales de humo donde no hay. La economía hoy no tuvo ningún impacto, ni por el Tratado de Libre Comercio, ni por las elecciones. Hoy fue un día de pocas operaciones. Hacemos una pausa y al regresar a ver qué nos dice Javier Alarcón de la selección a 2 semanas, más de 2 semanas de jugar contra Alemania en el Mundial y
¿Van a ir los candidatos presidenciales a la Ibero? ¿Van a aceptar la invitación que les hicieron los estudiantes de la Ibero? Volvemos con eso. Ciro, amigos, vamos a ponernos serios. Nubarrones a 20 días. En serio, lo más lógico es que se presente una tormenta en torno a la actuación de México. Pensar en ganarle a Alemania es solamente de optimistas enfermizos. No hay suficientes argumentos para pensar que contra Alemania se pueda ganar el partido. Y estamos lejos de poder presentar calidad para empatar ese juego. Lo demás puede ser manejable. Veamos qué pasó esta noche. 80,000 personas, la gallina de los huevos de oro sigue poniendo. 80,000 personas, más o menos $150 que gaste cada uno, hagan la cuenta, contra la Juvenil de Gales, Ciro, sub-21, 0-0, 46 juegos, 46 alineaciones diferentes. Falta autocrítica, el técnico, imagínate, termina diciendo, jugamos bien, nos exigieron en el juego aéreo, no hay consistencia, no hay un estilo, no hay certezas en el ataque, hay debilidades defensivas, hay lesionados, jugadores importantes como Reyes y Guardado que no están a la mano del técnico. Todavía la lista la tienes que comprimir y quedan 2 partidos. El próximo sábado aquí en el Estadio Azteca en la despedida contra Escocia y el 9 en Copenhague contra Dinamarca. Y luego, Dios nos ampare, o el Chucky, porque esto está a 20 días de empezar. La situación es preocupante. Lo bueno, Ciro... Es preocupante, nada más preocupante. Va a ser un desastre eso, Javier. Preocupante y se puede convertir en alarmante. Lo único bueno, y lo digo desde luego en tono de broma, es que Alemania no tiene ni idea de cómo jugamos los mexicanos. Es increíble que no tengamos una estructura, no tengamos una asociación realmente, que eso se requiere en el fútbol. Bueno, se supone que Alanis va a dejar su sitio porque además tiene que cortar a 5 jugadores. También Jürgen Damm dejaría su lugar. Vean esto que preguntamos en Twitter, Ciro. Llevamos 7,000 votos más o menos en la mañana. Preguntamos, ¿a dónde va a llegar la selección mexicana en Twitter? Y bueno, pues un grueso de la población que está votando, el 43%, ahí no se ve, ¿verdad? Pero el 43% nos ha respondido que México se queda solamente en la fase de grupos. Cuarto partido el 25%, quinto partido el 15% y más adelante semis, final, incluso campeón o subcampeón el 17%. No, bueno. 42% de la gente que está votando piensa que México se queda en la fase de grupos. Tú entre ellos. Yo creo, Ciro, que se puede lograr la clasificación en función de la diferencia de goles, porque Corea y Suecia son equipos a los que les podemos competir. Pese a este panorama, son equipos con los que se puede competir. Lo único en lo que creo es en la confianza que le tienen al entrenador y en lo cerrado que esté el grupo y en que tienen experiencia. No vamos a ser indignos, pero se perdió el tiempo. No vamos a ser indignos. No, indignos no vamos a ser. Va a ser con Osorio, Ciro, o sin Osorio también. La diferencia tampoco creas que es mucho más. Lo que da coraje es la pérdida de tiempo porque en realidad no tenemos un equipo y nos distrajimos con el tema de que clasificó caminando la eliminatoria, cosa que se debe hacer siempre, aunque los últimos 2 ciclos terminamos con mucha preocupación. En fin, ¿qué te digo? Y vamos ahora con los residuos de la Champions, porque son cosas serias. Ya sabemos todos que este arquero que le da la vuelta al mundo con sus imágenes de llanto, Loris Karius, pues se convirtió en el villanísimo con este gol increíble que le da Benzema, uno más que se come de Bale. Bueno, pues ha recibido amenazas de muerte. En las redes sociales, la policía en Liverpool toma con toda seriedad el caso. Le han dicho, tus hijos merecen morir de cáncer, espero que toda tu familia muera de cáncer. Luego de estos 2 errores, la policía de Merseyside, Inglaterra, ya investiga los hechos contra el portero alemán. Y por si nos faltara optimismo, mi querido Ciro, tenemos al inolvidable Manolo Negrete pasando al oráculo. En el primer partido México-Alemania van a quedar 1-1 contra Corea. México le va a ganar 2-1 a Corea del Sur. México va a empatar con Suecia 1-1. Está en campaña, está en campaña. El buen Manuel Negrete. Sí. Gracias, Ciro. Gracias. Gracias a Javier. Hacemos una pausa. Los estudiantes de la Ibero, tan importantes que fueron en la elección de hace 6 años, le piden a los candidatos que vayan esta vez. Y los candidatos, salvo Ricardo Anaya, pues parece que no tienen muchas ganas de estar con ellos. Volvemos con eso.
Hace 6 años los alumnos de la Universidad Iberoamericana fueron centrales en la campaña presidencial, pero ahora 6 años después tuvieron que producir este video porque los candidatos no les hacen caso o prefieren sacarle la vuelta al desafío que significa ir a la Ibero. Candidatos a la presidencia. No los queremos retar. Queremos dialogar. Hoy somos muchos más de 132. Somos una generación entera que quiere escucharlos y ser escuchada. Millones de jóvenes que queremos debatir. No queremos que se escondan en el baño. Andrés Manuel, queremos hablar de amnistías. Ricardo, dialoguemos sobre el voto útil. José Antonio, queremos platicar de 7 de 7. Sin miedo a la Ibero. Sin miedo a la Ibero. Sin miedo a la Ibero. Los estamos esperando. Queremos dialogar. ¿Quieren dialogar? Ricardo Anaya le respondió hoy que sí va a ir. López Obrador les dijo que él no irá porque tiene muchas cosas que hacer. Y Mid no les ha dicho nada. Increíble, porque parece que tendría todas las de ganar. Simplemente con pisar la Ibero estaría ganando. Si se da un buen diálogo, estaría ganando. Si no se mete al baño, estaría ganando. Pero en fin, no les ha confirmado a los alumnos de la Ibero. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.